Buenos días, compañeras, compañeros. Vamos a empezar por las malas noticias. Supongo que anoche todas y todos nos quedamos viendo qué pasaba en el Senado y hoy nos despertamos, porque tampoco daba para quedarse toda la noche escuchando esos sátrapas. Nos despertamos con la noticia de que no solamente se votó en general la ley base en el Senado, sino que también hubo votaciones en particular afirmativas, como la del RIGI, por ejemplo, ¿no? Para los que no lo vieron, la votación fue muy pareja, fue 36 a 36, con la salvedad de que en realidad si se hubieran puesto de acuerdo, porque habrán visto que Lustó hizo toda una gita, una campaña todos estos días, ubicándose como el opositor responsable, que hacía un montón de críticas y todo lo demás. Si el tipo hubiera decidido ayer no dar quórum, directamente no se podía tratar. Lo dio y entonces se llegó al momento de la votación con una votación muy pareja. Eso, digamos, que le da al gobierno nacional un triunfo pírrico, ¿no? Un triunfo con muchos problemas, porque es un triunfo muy ajustado después de 6 meses de estar debatiendo. O sea, esta ley bases es lo que intentaron imponer con el DNU, lo que luego fue la ley ómnibus, o sea, se ha ido degradando hasta llegar a lo que trataron anoche, que es una ley mucho más recortada, pero que aún así es una ley durísima para el conjunto de la clase trabajadora y también para lo que implica desde el punto de vista de los recursos naturales, de la expoliación, del extractivismo que plantea la ley. Por lo tanto, no es para quedarse tranquilos ni mucho menos, tampoco es la derrota final. Es un gobierno que tiene mucha crisis y que además lo tuvo que hacer con una brutal represión en las puertas del Congreso. Brutal represión que quedó también, se le dio la posibilidad, digamos, desde las conducciones sindicales que convocaron solamente una movilización, que fueron masivamente sectores de la CGT, por ejemplo, camioneros, bueno, una serie de sindicatos fueron masivamente a las puertas del Congreso, pero en cuanto Patricia Bullrich les dijo desde esta valla no pueden pasar, tipo 3 de la tarde se retiraron, habilitando la represión a todos los sectores que sí se habían quedado con los jubilados y las jubiladas a la cabeza de esas movilizaciones, ¿no? Son los primeros reprimidos junto con los grupos de izquierda, las asambleas barriales que estuvieron movilizándose. Nosotros en Neuquén, ayer lo dijimos bastante, lo escuchamos por todos lados, tenemos 3 senadores nada más, una de los cuales votó afirmativamente, que es Lucila Krexel. Lucila Krexel viene de una familia tradicional de Neuquén porque es familia del MPN y es hija de un tipo que se hizo rico al calor del crecimiento del petróleo en Neuquén. Entonces, ¿yo por qué traigo esto a colación? Porque realmente lo que hizo Lucila Krexel de cambiar su embajada en Francia por el futuro de los argentinos y las argentinas es un acto de corrupción, pero también tiene mucho que ver con para qué funciona y ha funcionado el Estado en este sistema en el que vivimos, que es para enriquecer a unos pocos a costa de la mayoría. O sea, el MPN creció como partido y se hizo fuerte en esta provincia durante 60 años al calor de la explotación del petróleo y del gas, que en los últimos años es el gran negocio de vaca muerta, y los Krexel son una familia que tiene una gran empresa de servicios petroleros, de grúas y todo lo demás, que hace 30 años explotan en esta provincia las riquezas de todos y todos. Entonces ella lo que hizo fue asegurar el negocio familiar. O sea, no lo hizo porque ella podría haberse ido por su fortuna personal a vivir a Francia, porque la tiene. Entonces, no es un problema solo de corrupción, es un problema de para quién gobiernan los que gobiernan. Y gobiernan históricamente para las clases acomodadas, para los sectores explotadores, para los dueños de las empresas y para los que le habilitan todos los negocios a las multinacionales.
Pero bueno, nosotros tenemos un problema serio que es la conducción de los sindicatos, ¿no? A nivel nacional, que es lo que venimos señalando desde que nosotros asumimos esta conducción y hemos conformado el cuerpo delegado, venimos haciendo ese señalamiento de la gravedad que tiene que las conducciones sindicales no estén nunca a la altura de los ataques que nos imponen los gobiernos. Porque la CGT también ha hecho algo que hace muchos años no hacía, que es 2 paros en 6 meses, 2 paros nacionales, y es un montón y es muy importante, pero con 3, 4 meses de distancia entre uno y otro, y cuando llama movilización no llama paro, y cuando llama paro no llama movilización. Entonces no termina nunca de ser una medida efectiva que permita asestarle un golpe al gobierno y que permita generar la unidad tan necesaria entre las trabajadoras y los trabajadores para realmente poder parar el ajuste. Y ayer tuvieron además la complicidad de retirarse para que puedan reprimir a los sectores que seguían allí en el Congreso. Dentro de ellos está nuestra conducción provincial, porque para quienes no lo saben, viajaron. Marcelo Gauliardo estuvo allá, después viajaron con una delegación de, no sé, 20, 30 personas para movilizarse en el Congreso y por eso no estuvieron ayer, no estuvo ayer acá Marcelo Gauliardo. Y además ellos acá sacaron un paro el lunes recién. Nosotros sabíamos que esta semana, que la semana del 12 aproximadamente se iba a tratar la ley base, y veníamos insistiendo, exigiendo, llamando por teléfono, mandándoles notas, exigiéndoles públicamente, desde las escuelas y desde la TEN Capital y las seccionales opositoras, exigiendo que hubiera un paro provincial. Incluso Quintriqueo, que salió la semana pasada a anunciar el paro de ATE, estuvimos todo el tiempo discutiendo con él la necesidad, exigiéndole la necesidad de un paro de la CTA, porque él es el secretario general de la CTA, y si se llama un paro de la central, todos los que somos parte de la central estamos en condiciones de poder hacer ese paro, no necesitaríamos que Marcelo Gauliardo lo llame, pero bueno, tampoco lo terminó de definir como paro de la CTA, y nuestra conducción provincial recién el lunes convoca al paro, pero sí ya tenía decidido irse a Buenos Aires, es decir que no era una decisión que no tenían tomada, tenían la decisión de movilizar lo menos posible en Neuquén, porque además evidentemente hay algún tipo de acuerdo con el gobierno provincial por el cual no hagamos olas, ¿no? Desde el conjunto de los sindicatos, pero desde el nuestro en particular, porque hay un cogobierno importante en el Consejo Provincial de Educación que les permite avanzar al gobierno con todas las reformas, los ataques a nuestras condiciones laborales y a las condiciones educativas de las pibas y los pibes, y a nuestra conducción provincial seguir acumulando poder adentro del Consejo Provincial de Educación. Yo quería dedicarme un poquito a Figueroa, porque esto de la ley base nos hizo poner la mirada mucho en el nivel nacional. Y en realidad Figueroa viene realizando un ajuste tan importante como el de Milei. Lo que pasa es que lo hace más calladito. Lo hace sin hacer todo un discurso de la motosierra, porque de hecho él, cuando gana las elecciones, las gana con un discurso más populista, más de volver al MPN de los orígenes, sin decirlo, ¿no? Pero esa era la impronta que le querían dar a su gobierno, y el tipo desde que asumió está planteando que hay que apoyar a Milei, y acá llevando adelante una serie de medidas que recién las estuve tratando de chequear porque son muchas. En Neuquén, que es una de las provincias más ricas del país, hay 7 de cada 10 niños y niñas bajo la línea de la pobreza, que son los chicos y las chicas que nosotros recibimos en nuestras escuelas, que son los que nos llegan, porque están en el aula del fondo, a comer el pan que está en el Zoom. Son los que se nos desmayan en la escuela, o son los que vienen violentados, o sea, son los que nosotros recibimos todos los días en la escuela, son 7 de cada 10 a los que Rolando Figueroa sigue condenando a la pobreza, y además a ir a hospitales que están completamente vaciados, porque en el oeste nos decían que el hospital Heller no tiene turnos, por ejemplo, que las salitas ya no tienen profesionales de ningún tipo. Se cierran permanentemente los dispositivos de asistencia social, ¿sí? Desarrollo social de hecho ya no existe más. En el hospital todas
todos los servicios de cocina, de limpieza, están tercerizados, la mayoría. Entonces, por ejemplo, en el Hospital Luque Roldán hay un conflicto desde hace más de una semana de las trabajadoras tercerizadas porque despidieron a 2 delegadas, hicieron un reclamo y no hay quien les responda, no les responde. La dirección del hospital dice, no sé, ustedes no son empleados nuestros, el gobierno no se hace cargo de que debería pedirle a la patronal que aparezca, es decir, el gobierno que tiene que ocuparse de garantizar la salud pública para el conjunto de la población viene desde hace décadas tercerizando el mantenimiento de los hospitales y hoy, cuando hay un conflicto de estas características, que además es altamente de persecución gremial, porque casualmente a una de las que despide es a una de las delegadas que organizaba a sus compañeras, el Ministerio de Trabajo no dice ni una palabra. Por otro lado, estaba viendo cuáles eran las cosas que se habían cerrado, porque son una serie, los dispositivos de día de la zona oeste para personas con adicciones también se cerraron. Hay un ataque profundo a la 2302, a la ley que protege a niños, niñas y adolescentes. Es decir, Rolando Figueroa, mientras sigue haciendo negocios con vaca muerta, y por eso también fue quien apoyó a Lucila Rexel para votar lo que votó, digamos, porque es un acuerdo provincial el haber votado, porque beneficia los negocios que esta provincia tiene con todas las transnacionales del petróleo, es el que está llevando adelante el ajuste provincial que está llevando adelante Milei. Y nosotros discutíamos el otro día en la reunión de comisión directiva cómo hacemos para tratar de poner en discusión con las delegadas y los delegados cuál es la importancia de este espacio, cuál es la importancia de las discusiones que tenemos que empezar a dar en las escuelas ante esta situación. Porque durante muchos años hubo un desprestigio muy grande de la política y del sindicalismo, por eso también llegó Milei al poder, porque llegó con un discurso, ¿no?, anticasta, antisindicato, antiderecho de los trabajadores, antirreclamo en general, y hay un sentido común social que está instalado también entre nuestras compañeras y compañeros en las escuelas, de que la política es mala palabra, no, yo no hago política, yo laburo, ¿sí? Entonces no se discute no solo lo que pasa con Milei, sino cuando vos decís, bueno, pero fíjate que además el sindicato, no, la interna, yo no me quiero meter en la interna, el problema es que ustedes se pelean entre ustedes, entonces no se puede avanzar. Bueno, no. ¿Cuál es la relación entre todo eso? Entonces yo lo que pensaba es, bueno, devolver una pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué deberían haber hecho los sindicatos durante todo este tiempo, desde que ganó Milei hasta acá? Para irnos más atrás, ¿no? Porque en realidad, por ejemplo, el problema de la precarización laboral no es un problema de Milei. El problema de todo, solamente de Milei. El problema de la precarización laboral es que hay trabajadores y trabajadoras que fueron despedidos o que no fueron vueltos a contratar en diciembre o a principios de este año porque hace 20 años estaban precarizados. O sea, los precarizó Macri, los precarizó Cristina y Alberto Fernández. Y muchos son provinciales que están históricamente tercerizados. Entonces, hay una continuidad entre los gobiernos en ir socavando o gradando los derechos de las trabajadoras y las trabajadoras para que después pueda venir un tipo como este y borrar de un plumazo esos derechos. Pero hay una historia previa para que esto pueda ser tan sencillo. Entonces, ¿cuál es el rol de los sindicatos? Si no es plantarse y decir no. O sea, por ejemplo, ¿por qué los sindicatos locales? ¿Por qué? Para hablar de lo que tenemos más cerca, ¿no? ¿Por qué Marcelo Galeardo? ¿Por qué Quintriqueo dejan que se tercericen servicios? Si la tercerización da un peor servicio para los lugares públicos y a la vez es la superexplotación de trabajadores que son iguales que nosotros haciendo otra tarea. Porque sabemos todos que los tercerizados no saben si el mes siguiente van a tener laburo, no tienen obras sociales mucho más precarias que las nuestras, incluso muchos los hacen monotributar, ni siquiera son empleados en blanco del Estado o de su empresa, de la empresa para la que laburan. Entonces, ¿por qué han dejado que avance así
el deterioro de nuestras condiciones laborales, porque son cómplices de los gobiernos. ¿Y cómo se hace entonces con eso? ¿Y qué responsabilidad tenemos nosotros en eso? Y nosotros tenemos la responsabilidad de que nos tenemos que organizar y que tenemos que tener una actividad sistemática para que en nuestras escuelas, para que nuestras compañeras, para que no solo las docentes, sino también las auxiliares de servicio, para que las familias de nuestras escuelas comprendan que la problemática de la escuela es una problemática de todos, no es solamente de un sector. Para que la docente de la escuela se comprometa con las familias de su escuela, que son familias que están precarizadas, que están tercerizadas, que no tienen laburo, que viven de un plan, que sobreviven malamente de un plan, porque además es indigno lo que se cobra por un plan. Entonces, nosotros tenemos una gran tarea y tenemos una gran preocupación que después la va a desarrollar un poco más Patricia, porque tenemos muchas tareas para darles en ese sentido, pero queríamos hacer esta relación, ¿no? El gobierno nacional es el que lleva adelante políticas que atañen a todas las provincias. Las provincias suelen tener un juego, y el MPN es especialista en eso, y yo Rolo Figueroa no lo separo del MPN, aunque tenga otro nombre, son lo mismo, porque además ahora vieron que están tratando de reunirse nuevamente, están ahí Gaido y Rolo Figueroa viendo si vuelven todos juntitos a estar dentro del MPN y en qué condiciones. Quintriqueo aparece como otra pata de toda esa discusión, diciendo que va a ser un propio partido político, cuando sabemos que él es parte del MPN de lleno y del armado territorial del MPN. Entonces, ¿qué tiene que ver todo eso con lo que pasa en las escuelas? Todo tiene que ver, porque en las escuelas se lleva adelante la política educativa del gobierno nacional y del gobierno provincial. No se hace lo que se le ocurre a un loquito que se levanta cada mañana y dice, hoy voy a... No, son políticas educativas, que hace décadas vienen siendo las políticas educativas del Fondo Monetario Internacional, que tienen que ver con ir achicando el Estado, con ir priorizando la privatización de la educación y con ir desarmando la escuela pública. Y ese desarme de la escuela pública lo vemos en lo que está pasando con las escuelas especiales, que es el vaciamiento total, porque la última nota que rechazamos en la jornada que hicimos en la escuela especial y todo lo demás, va en el sentido de que desaparezcan las escuelas especiales, y eso se sufre en todas las escuelas comunes, porque empieza en la escuela común a recibirse todo tipo de niños y niñas con discapacidades que no se pueden contener dentro de la escuela común. Entonces empieza a ser un problema que nos supera, porque avanza la reforma educativa, porque en media vieron que ahora apareció, no hay nada formal, pero Soledad Martínez, que es la ministra de Educación, planteó esto de que pasemos de 36 a 48 horas en media. El estatuto del docente, para quienes son más jóvenes y no lo conocen, planteaba en su momento que la cantidad de horas que se podía tomar en media eran 18. Hasta 18. ¿Por qué? Y porque era más o menos el tiempo que vos podías estar frente a estudiantes con cabeza, habiendo planificado, habiendo corregido, pudiendo reflexionar sobre tu práctica. Luego, los gobiernos siguientes, ¿qué hicieron? Extenderlo hasta 24 horas. Porque con las 18 no te alcanzaba para vivir y ellos no te iban a mejorar el salario. Entonces, ¿qué hacían? Te decían, toma más trabajo, si vos podés. Si nosotros laburan 40 horas, ¿por qué vos vas a trabajar 18? ¿No? Claro, porque todo lo que no se ve no lo hacemos. Y así empezaron las 24. Y luego, provincia por provincia, porque vino el pase nacional a provincia de la educación, se fue decidiendo que se avanzara en esa cantidad de horas en media. Y en Buenos Aires pueden tomar hasta 60 horas. Imagínense cómo llega ese docente a dar una clase con 60 horas semanales. Bueno, acá pretenden que de las 36 que hoy tenemos, que son completamente alienantes, para quienes tienen horas en media saben que es así, saben que es como el doble turno en primaria, que también es así de terrible, o en jardín, pretenden pasar a 48 horas. Y muchos compañeros y compañeras lo van a querer tomar porque necesitan llegar a fin de mes. Y nosotros decimos, ojo con eso, porque es seguir nosotros cargando sobre nuestra cabeza, sobre nuestro cuerpo, no solamente
solamente las peores condiciones laborales, sino también el deterioro de la educación pública. Porque todos sabemos que con 36 horas no son muy buenas las clases que damos, como si fueran 24, por ejemplo, y si con 24 pudiéramos vivir. ¿Sí? Todos sabemos que con un turno deberíamos poder vivir, porque tenés que poder tener cabeza para planificar. Y cada vez más, porque las realidades que recibimos son cada vez peores, son cada vez más duras. Entonces, nosotros tenemos que tener un nivel de capacidad de reflexionar, de tiempo para planificar, de tiempo para pensar con nuestras compañeras, para poder responder a esa... Pero todo va de la mano, porque en realidad no quiere que tengamos ni un solo segundo para pensar. Porque cuando pensamos y nos juntamos con el otro, se nos ocurre que este sistema no va más, por ejemplo, ¿no? Que hay que empezar a plantarse, que hay que hacer otras cosas. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que ver los delegados y las delegadas con eso? Y que venimos medio cansados, sobreexplotados, con poco tiempo en las escuelas para charlar con nuestros compañeros, y entonces entramos en la dinámica del conjunto y no somos el factor que mete discusión en la escuela, que puede parar la pelota y decir, che, sobre esto tenemos que pensar. Esta jornada, ¿la tenemos que hacer o no la tenemos que hacer? ¿Por qué? ¿No? Nos caen las cosas y las terminamos haciendo, refunfuñando o quejándonos, mandando la notita, sabiendo que la notita tampoco va a servir, pero por las dudas la mandamos porque estamos con bronca. Bueno, ¿cómo empezamos nosotros, los delegados y las delegadas, a ser un factor para en las escuelas organizar a nuestras compañeras, politizar, plantear que hay que discutir de política, no política partidaria, aunque seguramente va a surgir cuando surjan los debates. Política. El gobierno está tomando esta decisión. ¿Vos qué opinás? Porque de lo que se trata es de ser sujetos. Y si los docentes y las docentes, que se supone que estamos ahí para construir conciencias críticas, para construir personas que puedan plantarse y defender sus derechos y todo lo demás, no tenemos la capacidad de decir, yo tengo que poder analizar la realidad, tengo que tener una opinión, no puedo no tener una opinión, y mis estudiantes tienen que tener el espacio para tenerla, y tienen que tener la información para tenerla, porque no es mi opinión la que tienen que tener, es la propia, pero yo tengo que hacer el esfuerzo de poder discutir la realidad, de plantear cuestiones pedagógicas que sean para discutir la realidad. Porque si la escuela no sirve para eso, ¿para qué sirve? Que además, como decía antes, el gobierno cada vez quiere que sirva para menos. Entonces, no tenemos clases nunca, compañera. Porque cuando no es por el GAR, es por el agua. Cuando no es por el agua, es por la jornada de inclusión. Cuando no es por la jornada de inclusión, es por la jornada de media para que pongamos las notas que no podemos poner porque no nos podemos juntar a articular con la compañera, porque la reforma es una porquería que no tiene en cuenta ni siquiera el tiempo que hay que tener para poder articular. Entonces, nosotros tenemos que poder parar, pensar, politizar en nuestras escuelas, nuestras compañeras y compañeros, y también pensar cómo nosotros establecemos el lazo con la comunidad, cómo nos damos el laburo de informar a las familias. El otro día les quiero contar esto porque a mí me impactó mucho, y con esto voy a cerrar. El otro día en el CEPEN 40, yo soy profe ahí, y bueno, hay un problema que tienen, hace un año y medio no tienen educación física porque el playón está hecho pelota, empezaron una construcción, ahora el playón está casi terminado, pero no lo terminan porque la empresa, porque nos abandonó, porque no. Todas las excusas del CP, están los pibes sin educación física, entonces teníamos una reunión con las familias y con las delegadas y delegados de estudiantes. Yo llevé el documento que hicimos de la ley bases. Fueron 15, 20 familias. Y lo llevé para dárselos a las familias, pero estábamos todavía como parte de la reunión por escribir una nota para el consejo. Lo dejé ahí, apoyadito. Me voy a buscar un papel, vuelvo, y cuando vuelvo, todas las mamás habían agarrado uno, lo estaban leyendo, algunas se lo estaban guardando en la cartera, y digo, qué bueno, porque yo se lo iba a dar, pero no hizo falta. Y como contracara a eso, yo venía yendo escuela por escuela, de las que tengo que recorrer, y las compañeras no me daban ni bola. Y yo les daba el papelito y me decían, bueno, gracias, y lo dejaban ahí en la mesa de la sala de maestros. Y yo pensaba, qué loco, porque los docentes, que podemos jugar un rol tan importante de politizar, de decir, y yo les preguntaba, che, ¿sabés lo que es la ley base? Y muchos compañeros me decían, no sé. Médicos también, en algunos lugares donde hay médicos, parte de las escuelas, no sabían, digamos.
Porque hay una idea de que los profesionales tenemos como otro nivel de análisis y que bla, 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 ¿no? Bueno, fíjense este contraste. Las personas que tenemos un rol clave, hacemos esto porque son 2 hojas y estamos muy alienadas y no nos da el tiempo ni la cabeza, y las personas que la están pasando recontra mal y que quizás muchos de ellos también votaron a este gobierno y están haciendo esa experiencia, estaban informados de que era la ley base y se lo querían llevar porque ahí había un resumen de todo lo que pasaba, ¿no? Entonces, sobre eso, este cuerpo de delegados tiene que actuar. Nosotros tenemos que pensar cómo hacemos para que nuestras compañeras dejen de disociar la política, lo sindical y lo que hacen en la escuela. Porque después esa misma compañera que no me da pelota y corre el papelito es la que está juntando las zapatillas y el abrigo para sus alumnos, es la que está viendo cómo le dan el desayuno. ¿Se entiende? No es una mala persona, no es una persona que no le interese intervenir en la realidad, pero tiene la cabeza partida en 20 pedacitos, disociando todo lo que es como ser humano y como laburante en ese sistema. Bueno, nuestra tarea para mí es problematizarlo. Y ver cómo de conjunto podemos dar un cambio que permita organizar a nuestros compañeros porque lo necesitamos, porque además la burocracia sindical, nuestra burocracia sindical, está completamente integrada en el Consejo Provincial de Educación. La mitad del CPE, la mitad de los empleados del CPE son compañeros y compañeras nuestras que los sacan de las escuelas para comprarlos por un trabajo un poco más liviano que el de la escuela, porque no es por más plata, es solamente para no tener el doble turno que tenemos todos nosotros y que terminamos alienados. Entonces, por esa mínima cosa los compran, los cooptan, los meten ahí y llevan adelante la reforma educativa más nefasta que se ha llevado en Neuquén adelante, que es para que la escuela pública no sirva para nada, más que para contener a los pibes un tiempo hasta que cumplen los 18 años. Entonces, por eso hay que sacar a esa gente de ahí, de ACEN provincial. Nosotros es tarea nuestra, pero es una tarea que es consciente y que no es que nosotros les decimos ustedes tienen que salir a luchar contra la burocracia sindical. Nosotros lo que queremos es que lo discutamos, porque mientras ACEN provincial siga dirigida por el TEP, nosotros vamos a tener cada vez menos posibilidades de defender la escuela pública, porque quienes la atacan son supuestamente de nuestro bando y están metidos ahí co-gobernando con el gobierno, otorgándole funcionarios a este gobierno, porque varias de las personas que están en cargos de ejecutivos salen de las filas sindicales y estamos a punto de observar que en un cargo muy importante del CPE va a terminar un secretario general del TEP. Entonces, estemos atentos porque estamos seguros de que eso va a suceder, pero ya en el interior está sucediendo. Entonces, esa gente que nos gobierna no puede ser la que nos siga representando. Ahora, si nosotros no nos organizamos rápidamente y les contamos estas cosas a los compañeros y las compañeras y todo sigue pareciendo una interna sindical y no se relaciona con que la ley base también pasa porque los sindicatos están dirigidos por esta gente, vamos a tener años muy duros por delante también en Neuquén, que parece siempre que nos venimos salvando. ¿Sí? Bueno, le paso a Patricia, así avanza con el informe de todo lo que queremos